Bueno, Avanti, avanti, Gaby. ahora sí se escucha. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Creo que debe ser como el primer intento, ¿no? Que estamos haciendo en un foro así grande de estas dimensiones, con esta cantidad de invitados y de mesas conjuntas y todo. Estamos más acostumbrados a ver esto distribuido sobre un enorme espacio físico, en tipo festival o tipo feria, y esta vez estamos viendo distribuido sobre un espacio virtual y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ese tipo de cosas, no porque sea la famosa nueva normalidad, que suena horrible decirlo de esa manera, sino porque hay cosas que venían sucediendo y que de alguna manera intentábamos hacernos los distraídos o intentábamos no ver lo que estaba pasando, y ahora de golpe, condensado en estos días de cuarentena brutales, digamos, para Argentina y para el mundo, estamos viendo cosas que eran procesos que de alguna manera íbamos a tener que hacernos cargo que estaban sucediendo, y ahora en condensado lo vimos todo junto. Yo había pensado algunas cosas, pero la verdad es que de alguna manera ese tránsito de transición a la democracia, fortalecimiento de la democracia, las hermanas menores que venían del exilio, de la gestión del 70. ¿Querés que probemos con algún otro a ver si funciona y es Gaby? Victoria. Sí, si quieren, si querés, Judy, eh, continuar y cuando podamos ver qué pasó con Gaby, retomamos. ¿Te parece? Sí, no voy a continuar porque no sé lo que quería decir Gaby. Bueno. No, digo, No. ahí igual se volvió a conectar. Si te llega a Bueno, volver. como quieran. Si acá se escucha bien, vamos arrancando, así ya que tardó tanto, no sé, como quieran, Santi y Victoria. Ahí está Gaby conectada. Ah, bien. Ahí está. Bueno. A mí se me cortó el Zoom, no sé si fue acá, allá o en qué momento fue. Pero bueno, digo, estamos todos aprendiendo, estamos todos usando estas tecnologías que todavía no están tan avanzadas tampoco en nuestro país, y nos falta un montón para empezar a hacer de todo la discusión de derechos sobre todos estos temas también. Entonces lo que decía es que, bueno, esa generación que de alguna manera vivió esa transición y que fue construyendo diferentes paradigmas de cómo se activaba, de cómo se hacía política, de cómo se peleaba por determinadas cosas, nos encontramos ahora somos hombres y mujeres, y voy a un punto en el que, porque Cecilia me pidió cuando me invitó a esto que hablara de toda la movida y el activismo que está haciendo este nuevo grupo generacional, que se autodenomina la Revolución de las Viejas, y que tiene que ver con una cantidad de mujeres que nos encontramos, que tenemos 50 y pico, yo 55, que vemos que los 60 están ahí, que vamos a ser adultas mayores rápidamente, y que vivimos en un mundo en el cual el relato que tiene este mundo a partir del principio del siglo XX en adelante es un relato que se termina a los 60, ¿no? Nosotros digo, el relato del capitalismo patriarcal lo que arma es un relato de la vida que va desde que tenés que terminar el colegio a los 18 y tenés que o ir al ejército o casarte o ir a trabajar, y esa vida transcurría hasta los 60, donde pasabas a ser pasivo, la famosa clase pasiva, y una clase que pasaba a ser invisible, irrelevante o un problema para el Estado, porque eran los fondos de pensión, un problema para los jóvenes que tenían que bancar a los viejos, que trabajaban porque tienen que bancar a los viejos. Y así se fue construyendo durante todo el siglo XX un imaginario de vejez en el cual a los 60 sos viejo y sos invisible y sos irrelevante para la sociedad. Y llegamos a un punto del camino en el cual nos encontramos con que probablemente a partir de ese momento todavía vamos a vivir
40, 30, 20 años más, estamos a los 50, muchos seguramente en la mitad de la vida, y que los cambios que comenzaron a transcurrir tan fuertes en biotecnología, en genética, en medicina, y que seguramente se van a acelerar muchísimo después de esta pandemia, porque cada pandemia significó un salto en la humanidad, en la investigación de temas científicos y de temas biológicos y temas relacionados con la salud, va a hacer que nos encontremos con que ese paradigma que teníamos, ese relato que teníamos de la vida no tiene que ver con la vida real. No somos señoras que a los 60 se van a encerrar a criar a las nietas, o van a ir alegremente a un geriátrico, o van a necesitar que sus hijos se hagan cargo de ellos, entre otras cosas porque no sabemos si vamos a tener hijos, que por lo tanto no sabemos si vamos a tener nietos, y porque tenemos una vejez activa, que además, como decíamos al principio, somos parte de una generación que desde los boomers un poco más grande que nosotros, hasta nosotras, que somos lo que se denominó la generación X, hemos dado una cantidad de batallas y tenemos una cantidad de sueños y de proyectos inconclusos que hacen que nos encontremos ahora frente a una cantidad de desafíos que todavía tenemos que resolver. El ecofeminismo, la Esperamos unos segunditos a ver si Gaby se puede volver a conectar, y si no, seguimos con Judith. Meli está teniendo problemas con el audio. Le estoy tratando de arreglar el sonido, así que si quieren avanzar con otra exposición, después avisamos y resolvemos. Buenísimo. Entonces, le damos, ahí me parece que, ahí volví. Ahí está. Yo voy a sintetizar, porque evidentemente tenemos un temita con el Zoom, pero les juro que no es mi Zoom, porque tenemos las sesiones del Congreso, desde este mismo lugar, esta misma computadora, y no se caen. Pero debemos ser muchísimos conectados, ¿no? En diferentes paneles y qué sé yo, y entonces pasan estas cosas. Bueno, nada, les sintetizo y después lo dejamos para la conversación en las charlas después, pero para no seguir con estos problemas técnicos. La verdad es que la sensación, hay un Harari, un escritor que leí hace poco, dice que en realidad la vejez es lo que más se parece a aquella comunidad que habían soñado los hippies en los 60, que es un mundo donde uno pueda moverse más lentamente, consumir menos y llevar adelante una vida donde el trabajo no sea lo que nos define, porque de alguna manera también uno empieza a repensar eso, que formamos parte de una sociedad en la cual cuando nos preguntan qué sos, lo que contestamos es de qué trabajamos, ¿no? Está la sociedad organizada, esta idea tan peronista y tan fuerte de nuestra sociedad de que el trabajo organiza, ¿no? De la idea peronista de casa al trabajo, del trabajo a casa, el trabajo organiza, es también una idea tramposa en un punto, porque la verdad es que si lo único que nos organiza es el trabajo, la vida está organizada alrededor del momento de la vida en el cual somos productivos, en el cual tenemos algo para dar, para entregar o para producir, y por lo tanto necesitamos una sociedad que si nosotros producimos tiene que consumir, y que cada vez tiene que consumir más, y por lo tanto tenemos que producir más, y ese es un sistema económico en el cual un día se paró todo porque apareció un virus y el sistema económico colapsó, porque es un sistema económico pensado para que haya que producir cada vez más, y para producir cada vez más hay que consumir cada vez más, y nos convertimos entonces en ese mundo pensado
no solamente para el varón, sino para el varón joven, para el varón entre los 30 y los 50 años, organizado alrededor de la idea del varón joven. Por eso, así como las mujeres a veces nos tenemos que masculinizar para dar determinadas discusiones en algunos ámbitos gerenciales o incluso políticos, los varones tienen que rejuvenecerse para dar esas mismas discusiones. No es cualquier varón el varón que lidera, es el varón que parece vigoroso, joven, sexuado, con una chica joven al lado y con cierta prepotencia en su manera de moverse. Ese es el modelo, digamos, no es cualquiera. Entonces, eso digo, por eso siempre también decimos que el feminismo va a hacer la vida mejor para todas, todos y todes, no solamente para las mujeres. Entonces, alrededor de esa idea, digamos, de que tenemos que volver a pensar la posibilidad de cómo va a ser el mundo en el cual vivimos, un mundo que fue organizado alrededor de la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Y así fue como transcurrió el capitalismo desde el siglo XX en adelante, y eso es lo que queremos replantearnos ahora nuevamente y ver de qué manera lo ponemos en acción. A mí me encanta la idea de que aquellas que empezamos a militar una cantidad de temas allá muy jovencitas por los 80, encontremos ahora nuevas barreras que romper y nuevos desafíos que tener, porque la verdad es que lo que estamos planteando es esto, cómo va a ser un mundo donde no nos jubilemos y dejemos y esperemos tranquilamente o la muerte o que nos vengan a internar en un geriátrico, y cambiar ese relato de la vida que venimos sosteniendo, que es un relato que no tiene que ver con todas las barreras que fuimos rompiendo y con todas las situaciones que fuimos conquistando y con todos los sueños y todos los proyectos que nos quedan obviamente por conquistar. Yo creo, y con esto termino, que el mundo va a ser diferente, obviamente, después de la pandemia, pero va a ser diferente porque pudimos ver durante estar adentro, digamos, de alguna manera, todo aquello que no funcionaba. Pero no es que no existía la ecología y que no veníamos peleando por los problemas ambientales, no es que no estábamos hartos ya de la sociedad de consumo y de tener que consumir cada vez más, y ya no sabemos si consumimos porque nosotros necesitamos o consumimos porque si no el sistema se cae. Un sistema que está armado alrededor de la producción, de consumo y de desecho, ¿no? Entonces, eso también marca una escala de valores en esta sociedad, digamos. Tenemos que consumir y tenemos que desechar, por lo tanto tenemos que generar basura, y por lo tanto si no somos de los que consumen o de los que producen, somos parte de los desechos. Me parece que toda esa discusión es una discusión valiosísima, que es la que tenemos que darnos de acá en adelante y que está sucediendo en todos los grupos que podemos llamar de activistas, que son algunas organizaciones sociales. Hoy se cumplen, es el aniversario del día en el que en el Congreso el Senado votó en contra, no todo el Senado, pero perdimos la pelea en el Senado por la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Y yo creo que ese día también hay un clic en ese día en que cambió la política, porque la verdad es que estar en esa plaza, con esas pibas, esa noche, con esa fuerza que había, esa energía que había en la plaza, y ver en las pantallas esos senadores que no representaban nada de lo que estaba sucediendo ahí en la plaza y que hablaban otro lenguaje y que tenían otros gestos y que representaban evidentemente incluso otra época, me parece que fue un golpe muy fuerte que hizo que de alguna manera, como me gusta decir, la marea entró al palacio y logró aflojar un montón de cosas. Y ahora tenemos un nuevo desafío, que es que estas nuevas tecnologías también nos ponen en contradicción, porque hay un punto en el que no nos gusta estar haciéndolo desde nuestras computadoras, pero también es cierto que cuando yo estoy en el recinto, que a veces me toca ir, y veo a la compañera de Jujuy en Jujuy con su poncho, a la de Misiones en Misiones con su mate, y veo que ese recinto en el cual estamos debatiendo es un recinto de cortinados, de alfombras y sin ventanas, igual que hace 200 años atrás, cuando el mundo es tan radicalmente distinto, que tal vez también tenemos que empezar a pensar no solo las formas en que hacemos política y activamos en la calle, sino también las formas en que este activismo de la calle se representa en las instituciones. Y dejo el resto para el debate. Gracias. Excelente, Gaby, muchísimas gracias. Y cuántas dimensiones nos invita a pensar tus palabras, no solamente en torno al trabajo, sino también todo esto que vos traías a colación de nuestros deseos, nuestros horizontes políticos, dónde están parados con toda esta marea que moviliza todas estas
estas nuevas preguntas, y por suerte contamos en este espacio con alguien, con una maestra del deseo, que después nos va a venir a contar esta otra parte, ¿no? También desde la sexualidad, desde la asunción, el asumirse como sujeta de derecho, pero bueno, antes de darle la palabra a Meli, le vamos a dar la palabra a Judith, que aprovechamos para saludar el espacio en el que hoy en día está ocupando dentro de la FIP, y también saludamos mucho cómo se está transversalizando la cuestión desde los feminismos dentro de la institucionalidad de esta nueva Argentina que estamos empezando a construir. Así que bueno, Judith, si estás lista. Acá estoy. Gracias, Victoria. Bueno, un saludo. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Saludo a Camilo y a Mauro, bueno, a todos los compañeros, en realidad, que estuvimos acá esperando. Santi, una buena tarea la tuya, de ponernos a todos en conexión. Bueno, en realidad, cuando Flor me convocó a activismos y los desafíos políticos, en realidad, a mí me parece que los desafíos tienen tanta vinculación con el activismo que entonces voy a tomar la parte de la militancia. Y yo voy a ir un poquito más atrás de lo que decía Mauro, porque en realidad el activismo se entiende desde una tarea militante. Y nosotros venimos de varias generaciones de militancia y de varias décadas de militancia, más que Gaby. Y bueno, las cosas como son. Y creo que de ahí es donde nosotros tenemos que pensar que este país pasó por muchos lugares y por muchas historias y por muchas situaciones. ¿Cuántas veces nosotros, desde nuestra propia experiencia militante, nos cambiaban el país? A ver, la dictadura del 60, las dictaduras del 70, y siempre veíamos que se nos abría un país nuevo, que la resistencia era con otro formato, que nuestra militancia tenía otros condimentos. Por lo tanto, somos los que menos nos asustamos con los cambios. Esto también es bueno en relación porque mantenemos esta continuidad de que las cosas pueden ir cambiando, pero la militancia sigue siendo férrea. Y en esto lo que quiero destacar especialmente es el rol del Estado que ha tenido en los dos primeros peronismos, y que en realidad el involucramiento de los distintos sectores sociales cuando los convoca Perón en esas plazas de los 17 de octubre, que hacía sus discursos y en donde hablaba permanentemente: ustedes ocúpense de los díscolos y de los descontentos, porque así vamos a buscarnos la unidad de todos los trabajadores, no de los gorilas. Bueno, igual los gorilas fueron los que lo derrocaron, pero quiero decir que amplió el movimiento, amplió la base social con la unidad. Por eso también digo que la unidad es algo que los peronistas siempre venimos a construir. Y cuando hablamos del activismo, el activismo también tiene que ver con la comunidad organizada. Disculpen que les dé el tono peronista, pero en realidad es que quiero que para poder encarar esto nuevo que se nos viene, este nuevo país que se nos viene, y se los digo yo que vi países muy distintos en toda mi militancia, tenemos que conocer la historia, tenemos que saber qué nos pasó, no para repetirlo, y además los contextos no tienen nada que ver, pero sí para analizarlo, para pensarlo, para decir, bueno, hubo un país que se pensó de esta manera, hubo un país que fue derrocado porque pensó de esa manera, y se fue después dando este ciclo de interrupciones democráticas. Quiero decirles que para mi generación también la democracia empezó a ser un valor en este periodo histórico que comentaba Mauro, salidas de la dictadura. No lo era previamente, y esto es así. Nosotros hoy estamos muy comprometidos con una modalidad democrática, muy comprometida.
pero esta nueva democracia tiene que tener seguridad democrática, tiene que ser con el respeto de las mayorías y con el respeto de todos. No podemos, a partir de tener un régimen democrático, darnos el lujo de pensar que no abarcamos a todos, y sí, tenemos esa pelea, tenemos que darla, sea como sea. Y creo que, bueno, vuelvo un poco a la comunidad organizada. La comunidad organizada es con todos, es con políticas para todos, para los jóvenes, para los mayores, para los estudiantes, para los trabajadores, para las mujeres. Por ahí no se decía de esta manera el tema de la importancia de las mujeres que tenían a través de Evita cuando da los derechos a las mujeres, pero también creo que si nosotros vamos a esos discursos de Evita y a esos discursos de Perón, el lugar de la mujer estaba muy visibilizado y estaba muy preponderante también. Entonces, por eso vuelvo a eso, no porque no es una cuestión nostálgica, es porque es un modelo de país el que estaba pensado. Un modelo de país donde la comunidad organizada nos llevaba a tener una soberanía política, nos llevaba a tener la justicia social, nos llevaba a tener una economía independiente. Entonces me parece que cuando pensamos en los desafíos, que yo no me puedo arrogar el decir lo que va a pasar ni ahí, pero sí puedo contemplar algunas cuestiones, algunos hitos que me parece que tenemos que tener en cuenta para los desafíos, es volver a trabajar con esta materialidad que nos dio el ser parte de un proyecto político. Entonces, cuando somos parte de un proyecto político, tenemos una gran comprensión de nuestros aciertos, de nuestros errores, también una gran comprensión acerca de la unidad. La unidad no es no hablar, La unidad, digo, es uno de los desafíos. Nosotros somos parte de este gobierno, de distintos ángulos. Muchos apoyamos este gobierno, votamos este gobierno y vamos a defender este gobierno. Ahora, nunca eso tiene que significar no decir las cosas con pensamiento propio, no tener una construcción de crítica, no tener el pensamiento crítico que tanto trabajaba la militancia de los 60 y de los 70, el pensamiento crítico era un pensamiento que venía a aportar a los gobiernos populares, era la forma en que teníamos de apoyar a los gobiernos populares. Y esto también, vuelvo a las 20 verdades peronistas, cuando convocaba a que fuéramos parte de poner sobre la mesa todas esas políticas, y por qué no el plan quinquenal, nos incluía a todos, incluía a quienes no estaban de acuerdo y le daba la palabra a quienes no estaban de acuerdo. Y me parece que este es un punto esencial si queremos hablar de desafíos y si queremos hablar de activismo. Consolidarnos como militantes, consolidarnos como pensamiento crítico a un gobierno, porque sin duda nosotros queremos un gobierno y queremos un país para todos. Yo les voy a solamente mencionar algunas de mis funciones que tuve, digo, porque también quiero que la función pública no sea que vaya en detrimento de la militancia. Creo que la militancia es a toda hora, en todo momento y con el lugar que se ocupe. Cuando yo tenía una función de responsabilidad en relación a la política de derechos humanos, creo que fue muy arduo todo ese camino hasta lograr lo que hoy es, que es de todo el pueblo. Ya no es algo, los derechos humanos no pasan a formar parte de quienes fuimos los que resistimos a la dictadura, ni quienes los llevamos a los estrados internacionales. Ahora ya pertenece a todos y quedó. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que construir. Esto es parte del camino al que tenemos que pensar en esta nueva Argentina.
Es una Argentina que tiene que retomar relaciones regionales cuando las tiene complicadísimas. Yo pude escuchar algo del panel anterior, de la geopolítica, y realmente el panorama no nos favorece. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder seguir sosteniendo nuestra soberanía que no podemos en ningún momento pensar que la podemos no perder, sino ni siquiera dejarla por un lado ni un día. Tiene que estar permanentemente en nuestros pensamientos y en nuestra actividad y en nuestro desarrollo político. La soberanía es lo que nos hace fuerte y es lo que nos da nuestra identidad. Entonces, sí, voy a cerrar, ¿cómo no, Mauro? Entonces, digo, cierro con esto, cierro con que la militancia es algo que nos permite transformar la realidad como lo hemos hecho en varias generaciones, como ahora tenemos un nuevo desafío con nuevas tecnologías, con otro pensamiento, y solamente decirles que el optimismo de la voluntad es la que siempre nos va a conducir a poder llevar a hacer realidad efectiva un país con amor y con igualdad. Y en tal caso, cierro acá y dejo paso a la compañera que va a hablar de temas más puntuales que estos tan abarcativos que hablé yo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Judith. Mary, si estás lista, te vamos a pedir que Santi desmutee tu micrófono. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Bien, muy contenta de participar en este panel. Realmente escuchar a quienes me han antecedido en la palabra ha sido muy, muy grato y de alguna manera me da pie para tratar distintos temas, ¿no? Como se han planteado, vivimos una etapa que nos permite replantearnos qué modelo de país y de sociedad queremos, ¿no? Este párate que ha hecho de alguna manera en el sistema, aun cuando esos intentos de volver a replicar de donde ya veníamos, nos lleva a reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestro contexto social y por sobre todas las cosas, sobre qué país y qué mundo, qué sociedad queremos, ¿no? Como decía muy bien Gabriela hace un ratito atrás, y otras compañeras, tenemos una sociedad de consumo, pero también es de descarte. O sea, de consumo y de descarte. Eso quiere decir que para poder consumir hay que estar permanentemente descartando, ¿no? Y este sistema consume materia, consume producción, consume mano de obra y consume cuerpos. Consume todo, naturaleza, consume calidad de vida, es decir, nos obliga a prácticamente a sacrificar para consumir algo que nos estamos dando cuenta ya que no es tan imprescindible, tan necesario, muchísimas cosas. O sea, tenemos que replantearnos si realmente este sistema capitalista tal como está planteado, no estoy hablando de la sociedad ideal, sino tomando los elementos que se puedan tomar y adaptándolos un poco, nos podemos hacer una sociedad mucho más inclusiva y donde respetemos más la naturaleza y donde no caigamos en ese consumismo, y ese descarte permanente. Porque claro, como país se nos plantea un dilema, es decir, para incluir a toda la población en un modelo de consumo, un modelo que realmente nos eleve desde el punto de vista económico y nos acerque a ese ideal que tuvimos como país algunas décadas atrás de la potencia, bueno, implicaría un gran sacrificio humano y terribles sacrificios ecológicos. O sea, el modelo de China, o el modelo mexicano, donde la ciudad de México está prácticamente colapsada en los momentos de mayor producción, con el smog, con el humo, y las grandes ciudades, ¿no? Todo eso que afecta a la calidad de vida.
Y nos tenemos que plantear, nos tenemos que preguntar si esa es la sociedad que queremos, si queremos quedar de vuelta en ese ritmo alocado de la producción, de ocupar horas y horas de tiempo, y siguiendo con este modelo que prácticamente tiene más de un siglo. Más de un siglo en cuanto a la forma, al modelo fordista, al modelo de producción, al modelo de consumo. Esa necesidad de producir para consumir permanentemente y recambiar permanentemente las cosas, hacer que duren menos, para que se pueda producir, se vuelva a vender, ese recambio tecnológico y también ese recambio de cuerpos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como se planteó muy bien. Es decir, tenemos cuerpos descartables, tenemos que existen riquezas y pobrezas, no solo en cuanto a la capacidad de consumo. No puede ser que en pleno siglo ya XXI, con el potencial que tiene la sociedad, o sea, de producir, pero de producir transformaciones, tengamos el nivel de pobreza que tenemos. O sea, gente que está viviendo en la miseria, sin un hogar medianamente digno, con las mejores, con una buena calidad de vida, una buena calidad habitacional. O sea, realmente es incomprensible que vivamos en un sistema de esta manera, que lo toleremos con total naturalidad. Que sigamos con modelos de producción, o sea, con las 8 horas que se consiguieron hace un siglo laborales, cuando lo modelo de trabajo de 4 horas con más tiempo libre, y lo planteó siempre, la reducción horaria, de la carga horaria, es una nueva conquista que tenemos que trabajar, conseguir la clase trabajadora. Tenemos que liberarnos de esa explotación capitalista de los cuerpos también. Generar, y al mismo tiempo generar trabajo, o sea que hay poco trabajo, y va a haber cada vez menos trabajo, porque el sistema tiende a la mecanización, a la tecnología, a que todos los roles, la mayor parte de los trabajos sean luego reemplazados por la tecnología, en gran parte. Necesitamos el poco trabajo que vaya a haber, ¿sí?, distribuirlo de alguna manera socialmente lo más posible. Y el Estado va a tener que ocupar un lugar más importante, más relevante. De lo contrario, realmente la sociedad la va a pasar muy mal la mayoría de la población. Y no solo en Argentina, en el mundo en general. Tenemos que ir a un modelo diferente. Tenemos que renunciar quizás a ideales no de la gente. O sea, ¿qué entendemos por Argentina potencia? ¿Qué entendemos por un país desarrollado? O sea, ¿entendemos la tecnología, el avance nada más? ¿O entendemos la calidad de vida como lo que realmente nos marca qué país queremos y qué mundo queremos, ¿no? Un respeto a la ecología, el tiempo libre, la recreación, los deportes, o sea, toda la felicidad que nos permite tener tiempo libre para escuchar música, para salir, para reunirnos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras amistades, con el mundo social y familiar. ¿Por qué tenemos que renunciar a todo eso y caer en modelos de producción que prácticamente agotan nuestra capacidad humana, ¿no? En la jornada laboral? Que llegas cansada a tu casa, o que llegas sin ganas de nada, de mal humor. A ese modelo queremos volver. A ese modelo de explotación queremos volver. Eso es volver a la normalidad. Esa normalidad la que queremos realmente. O sea, con el comerciante, incluso el pequeño comerciante que está desde la mañana hasta la noche en el local buscándose el pan para vivir. O sea, eso es lo que queremos. Esa forma de reducir la vida en función de consumir. ¿Y de consumir qué? ¿De consumir qué? Entonces me parece que estas cosas hay que pensarlas. Y también se consume militancia. Ahora voy a hablar un poco de las militancias. También las organizaciones consumen militantes y descartan militantes. Es decir, y eso también es un tema que hay que comenzar a verlo. Es decir, llama la atención muchas veces como personas que han militado muy poco algunas causas, luego ocupan lugares importantes en las estructuras del Estado, en las estructuras de las organizaciones. Y quienes han militado esas causas, quienes han llevado el peso de esa actividad, el peso de la militancia, quedan descartados y quedan por fuera. O sea, parece ser que el sistema incorpora a quienes son ni. O sea, no hacen nada o hacen muy poco y tampoco hablan, o sea, no molestan. O sea, una nueva especie de militancia. Militancia formal, donde queda bien con todo el mundo. Porque claro, ser militante implica a veces sostener posiciones duras en algunos temas. Y nadie abarca el cuadro completo. En algunos temas vamos a tener más afinidades y en otros temas no. Pero acá se busca una pureza que solo se consigue siendo la estatura, ¿no? O sea, tenés que estar en un nivel donde todo el mundo diga,
Bien, la ambigüedad es lo que prevalece. Cuanto más ambigua sos y más abarcativa sos, o es la persona, o es el militante o el militante, bueno, más posibilidades tiene de acceder a algún cargo, a alguna función. Y lo digo en las organizaciones en general, incluso de la diversidad. O sea, lo estoy planteando de esa manera. O sea, tenemos que revisar esas prácticas, tenemos que revisar muchas cosas, porque no podemos seguir reproduciendo al interior de las organizaciones y dentro del Estado. Y después tenemos el tema de los cuerpos, ¿no? O sea, nosotros vemos, yo soy trabajadora sexual, además de maestra durante muchos años, ya saben que me jubilé hace muy poquito, después de 28 años siendo maestra también, así que una ve que hay riquezas y pobrezas que van más allá de lo económico. O sea, nosotros hablamos a veces del capital erótico, pero no solo hay un capital erótico, hay un capital social. O sea, las relaciones, es un capital familiar, según lo que vos tenés en tu familia, las posibilidades de contacto, y el capital social que implica tu capacidad de relacionarte con múltiples agentes y poder conectar y conseguir puestos de trabajo mejores, porque tenés un mundo social que te lo permite. Y todas esas cosas tienen que compensarlas el Estado, porque lo contrario los pobres van a seguir siendo pobres, porque carecen de los vínculos para dejar el piso pegajoso de la pobreza, como hablamos muchas veces. Y hay gente que se preocupa por su techo de cristal, pero se olvida de los que están en abajo, y pelean por conseguir un lugarcito, que la legislación los beneficie para subir, escalar, y tenemos el problema que hay otras que van a quedar permanentemente ahí abajo. O sea, necesitamos un sistema, y lo planteaba bien la compañera cuando hablaba de la comunidad organizada, que lo que tuvo el peronismo fue que entendió que tiene que levantar a los sectores populares, ¿sí? Tiene que reivindicar esa bandera, dar derechos a los sectores populares y ayudarlos a crecer. Hace falta un plan de viviendas. No podemos seguir pensando solo en los pequeños planes de vivienda que existen. Necesitamos construir 1 millón de viviendas. Necesitamos un gran programa de construcción de viviendas. Necesitamos sacar a la gente de esa situación de precariedad absoluta en la que vive en gran parte. Y tenemos que abaratar los costos de la vivienda también. O sea, hay que buscar ese tipo de cosas. Y volviendo al tema del sexo, sí, dale, me quedan 5. Poco tiempo para ir cerrando. Para cerrar. Y en el tema del sexo pasa algo parecido. O sea, no nos damos cuenta, pero hay personas que son muy ricas, tienen muchísimas posibilidades de acceder al sexo, placeres, y hay otras personas que no, que realmente no tienen capital erótico, no producen atracción erótica, y bueno, para eso están las trabajadoras sexuales que compensan. El punitivismo no es la salida es liberar la situación, generar situaciones de derecho para toda la clase trabajadora, que cada quien desempeñe la tarea que pueda de la mejor manera posible. La sociedad tiene que cambiar y estos parámetros tal como existen hoy ya no pueden existir más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y la verdad que qué necesario que es que estén representadas las voces de todos para poder contemplar estas realidades, porque sin un sujeto para poder contemplar estas realidades, porque sin un sujeto detrás del conflicto, sin un sujeto que asuma, que dé la batalla, no hay la batalla, no hay una transformación posible. Así que por tus palabras, Meli, bueno, y Flora, estás lista, te damos la palabra. ¿Sí? A ver, ahí se me escucha. ¿Sí? Buenísimo. Sí, yo para hacer un poco introducir como esta metodología de comentario, me parece que lo que es interesante es intentar como sintetizar sobre todo aquellos puntos en común de las 3 compañías que escuchamos, y que me parece que así como hay puntos en común, también hay diferencias, ¿no? Y es un poco esto que venimos hablando, o sea, cómo hacer para construir este nuevo lenguaje político y de compromiso militante y de compromiso ético también, precisamente en un contexto en donde los lenguajes y los sentidos de las cosas están cambiando desde el contexto de pandemia hasta el uso de la tecnología, ¿no? Gaby decía que me pareció muy notable esto de lo que ella veía en el Congreso a través de las plataformas, ¿no? De cómo esa imagen más federal, digamos, se puede acceder a ella precisamente en un contexto loquísimo como el que estamos viviendo hoy. Entonces ahí cabe la pregunta, y
por suerte en nuestro país tenemos grandes militantes del tema de la brecha tecnológica, ¿no? Por ejemplo, o sea, estamos empezando a ver la parte, digamos, positiva del uso, de determinado uso político de las tecnologías, que no son para nada neutrales, ¿no? Por supuesto que en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero entonces eso tiene que llevar a una discusión más de fondo, que es poder garantizar el acceso a la tecnología mínima, donde no estamos solamente hablando de un nivel de usuario premium y que se pueda, digamos, como evolucionar en ese sentido, sino estamos hablando de las clases, ¿no? De poder acceder a la educación, de poder acceder al trabajo político, que es lo que decía Gaby, ¿no? En el sentido colectivo. Bueno, me parece que ese es un gran punto, ¿no? El tema de cómo vamos a afrontar a partir de hoy el desafío de minimizar todo lo que se pueda, esta brecha tecnológica que quedó en evidencia, la crudeza, ¿no? De eso en este contexto. Y después, para retomar un poco los puntos en común entre lo que decían Judith y Meli, me parece que también es interesante hacer como una distinción en las nociones, ¿no? En un sentido más semiótico, si se quiere, entre lo que entendemos como por activismo y lo que entendemos por militancia, ¿no? Digamos, la idea de activismo para nosotros es un poco ajena, si se quiere, porque viene más de una tradición que tiene que ver más con Europa, con Estados Unidos, históricamente y demás, mientras que para nosotros, para incardinar, digamos, nuestro compromiso político en nuestra tierra, para la América, la militancia nos define mucho más, ¿no? Como es raro escuchar a un compañero, una compañera, un compañero que te diga yo soy activista, ¿no? Es como, en general, uno si se define con un compromiso político vital, digamos, se va a definir mucho más como militante, ¿no? Pero sí me parece interesante como recoger determinadas emergencias militantes, precisamente, que tienen que ver con un activismo que no es necesariamente de corte peronista, pongámosle, ¿no? O del campo nacional y popular, en donde claramente nos definimos como militantes, sino que hay activismos y en ese sentido el núcleo, digamos, para entender estas diferencias, tiene mucho que ver con lo ecológico, que las tres hablaron de eso, ¿no? O sea, la ecología hoy por hoy tiene un poquito ese halo de activismo más que de militancia, si se quiere, a nivel, con todo esto de la globalización y construir un movimiento más internacionalista, pero que podemos recoger de ese lado como para encontrar, digamos, un punto en común, ¿no? Y después esto también nos lleva a lo que planteaba Meli, que me parece capital, que es esto de hasta dónde, digamos, el compromiso político renovado, y no solo por el movimiento feminista, sino por, digamos, todas estas nuevas olas de revalorización, perdón, del rol del Estado, de las políticas públicas y demás, que es lo que estamos viendo hoy, que también dejó en evidencia la situación pandemia, hasta dónde, digamos, se puede seguir como reproduciendo un comportamiento militante en un sentido orgánico, ¿no? O sea, en el sentido orgánico tradicional, en donde cuando uno o una se adscribe a una determinada organización, entonces tiene que comportarse, digamos, con una organicidad que puede terminar en estados acríticos, ¿no? En donde no vayamos a cuestionar, digamos, y que eso es real, digamos, no hay que tenerle miedo a hablar de estas cosas porque lo conocemos y conocemos nuestras organizaciones y sabemos que eso ocurre. Entonces, creo que ese sí es un gran desafío, precisamente además en este contexto frentista, ¿no? En el que estamos, en donde pudimos hacer carne la unidad filosófica, si se quiere, y ética del peronismo históricamente, la hicimos carne, la convertimos en un movimiento político y social y la hicimos gobierno, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿cómo hacer para empezar a reconfigurar estas nociones en donde precisamente formando parte de una unidad coalicionante, estamos todo el tiempo ante las voces de la disidencia, ante los desacuerdos, ante las discrepancias? Entonces, ¿cómo ir configurando ese nuevo lenguaje militante en donde
no hay una visión totémica, ¿no? De las organizaciones a las que pertenecemos, sino que al revés, precisamente lo que hay que militar hoy es mucho más poder navegar el disenso y poder navegar las diferencias con un nivel de conflictividad mucho menor al que nos plantea en realidad el orden, ¿no? Porque el orden nos plantea precisamente esa paradoja, que si hay grietas entre ustedes, entonces eso es un problema. No, hay que reapropiarse de esas nociones para hacerlas nuestras y para poder también, hasta incluso en un sentido pedagógico, ¿no? Para poder trasladarlo también a la formación política, a nuestros entornos, a las organizaciones a las que pertenecemos, o simplemente a nuestros círculos, digamos, sociales, ¿no? Con ese capital social del que hablaba Meli. Y que, para cerrar, me parece que tiene mucho que ver con lo que planteaba Judith de tenemos que encontrar las herramientas éticas y sociales y políticas para poder renovar precisamente el movimiento. Porque el movimiento, por definición, está renovándose todo el tiempo, no para, digamos, ¿no? No tiene un punto de llegada. Entonces, ahí hay una inercia en la que tenemos que interferir, o sea, tiene que haber una intervención, me parece, de nuestra parte, en todo sentido, ¿no? Hablemos de feminismo, hablemos de, digamos, todas lo que les decía, ¿no? Como las distintas olas de movimientos sociales y políticos, pero que sí creo que hay que confluir en encontrar este nuevo lenguaje en donde el movimiento se encuentre renovado ante estos nuevos desafíos. Y no tenerle miedo a lo que decíamos, ¿no? Como a estar en desacuerdo o hacer el tábano, ¿no? Un poco llevándolo a la filosofía, a molestar, ¿no? A tocar ahí donde quizás duele un poco, porque también hay una cuestión de como de autoafirmación, ¿no? Somos más que capaces, pero más que capaces para poder generar esa convivencia política y construir a partir de eso. Entonces, no caer, digamos, en estos discursos negativos en donde nos están mostrando constantemente que eso está desvalorizado, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Al revés, hay que generar esa reapropiación. Entonces me parece que a partir de eso, incluso de cara a la juventud de verdad, digamos, ¿no? Los que estamos acá, poder darles eso, ¿no? Poder dejarles eso como legado, que también es un concepto muy, muy peronista y muy nacional y popular, ¿no? Dejar un legado, que es un poco lo que decían las compañeras sobre Eva incluso, ¿no? Siempre hay un legado y siempre estamos interviniendo en una historia, en una tradición. Entonces, honrar esa tradición, pero honrarla precisamente a través de la transformación y la renovación de los nuevos lenguajes, ¿no? Políticos. Y ahí cierro. Excelente, Flora, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios en el chat de YouTube mandándote saludos, festejando tu participación acá. Le damos ahora la palabra a Federico. ¿Estás listo, Fede? Sí, cómo no, gracias, muchas gracias. Bueno, mira, yo quería comenzar un poco en base a todo lo que estuve escuchando, que me pareció muy interesante, y saco como algunas ideas principales un poco de lo que acá se estuvo conversando y lo que por ahí uno va recogiendo también de la militancia y recepcionando a medida de que todos estos procesos que estamos viviendo hoy por hoy va avanzando, ¿no? Hay 2 o 3 palabras que a mí me gustaría enfocar un poco que tiene que ver con la empatía emocional y también con la empatía ambiental, ¿no? Que son un poco algunos ejes que tienen que ver con la renovación del movimiento y también con ejes que se van traduciendo cada vez más en la militancia. Es decir, empatía emocional, esto de sintonizar un poco con las necesidades del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro significa todo lo que el movimiento ya sabe, pero también incorporar muchas cosas nuevas que hoy tienen que ver con las nuevas tecnologías, que hoy tienen que ver con proteger los datos privados, que hoy tienen que ver con no atentar contra la privacidad de las personas, es decir, tienen que ver con la protección de los derechos individuales, ¿no? Entonces, ante esa invasión que es propia del capitalismo más feroz, muchas veces, del consumismo, que es propia de todos los actores que se van incorporando, ¿no? En esta globalización que tenemos hoy por hoy,
es necesario también resguardar los derechos, y cuando resguardamos los derechos, las poblaciones más vulnerables son las que muchas veces se pueden ver más afectadas por todo esto, ¿no? Entonces, si hablamos de nuevas tecnologías, es fundamental, hoy por hoy, pensar desde el movimiento herramientas que tienen que ver con achicar la brecha digital, como aquí se dijo, por supuesto, y tiene que ver también con proteger a los adultos mayores de un montón de cosas que pasan en las redes, de estafas, de engaños, y tiene que ver también con proteger a las juventudes. Nosotros desde el Observatorio de la Cámara de Diputados, de Políticas Públicas, también de la Juventud, estamos impulsando muchas cuestiones que tienen que ver con el grooming, con el ciberbullying, digamos, y que hoy en pandemia están pasando. Y la verdad es que la sociedad civil, las ONG, hemos hecho relación con Mamá en Línea, con el equipo anti-bullying, digamos, de Argentina, y todos están recogiendo un montón de cuestiones que estas problemáticas están aumentando. Lo venían haciendo y se agravaron durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el desafío me parece también del movimiento es pensar entre todos de qué manera podemos enfrentar esos riesgos que no solamente ponen en jaque a los niños, a las niñas y a los adolescentes, digamos, pueden poner en jaque a toda una familia entera, ¿no? Digamos, de más está decir los riesgos que estas cuestiones tienen, de grooming, digamos, estamos hoy trabajando en una campaña que se llama Mica Ortega, en honor al triste femicidio ocurrido en Bahía Blanca hace pocos años, y también es saludable que todos vayamos aprendiendo en el momento, ¿no? Porque el Ministerio de Educación, y es muy saludable que así sea, recogió el guante, hubo una reunión hace poco que fue pública con educadores, con UNICEF, participamos nosotros, hubo legisladores de todos los espacios políticos, estuvo Malena Galmarini y Luciana Padulo, que está participando acá en un panel, estuvo el senador Mera, bueno, fue algo unánime desde lo político y de lo institucional, pensando juntos de qué manera podemos hacer una campaña desde las redes sociales, desde la vía pública, desde las capacitaciones en los colegios, para que todo esto entre por todos los lugares donde tienen que entrar, ¿no? Que es en la casa, es en la escuela, es en la vía pública y es en las redes sociales. Además de las nuevas tecnologías, hay otro tema que es fundamental, que tiene que ver con, si se quiere, la salud ambiental del planeta y esto de qué es lo que pasa alrededor y qué es lo que pasa en el entorno, ¿no? Entonces, esto es algo que también, sobre todo los más jóvenes, cada vez se involucran más, y es algo que también hay que escuchar y ver de qué manera recepcionar para no quedar caduco, si se quiere de alguna manera, la dirigencia política con las pretensiones de las juventudes, ¿no? Y hay un tercer ítem también fundamental. Creo que lo dijo Gabriela y estoy absolutamente de acuerdo, que, o no me acuerdo quién, que el tema de la edad en algunas cuestiones no es una limitante para determinada cuestión, ¿no? Es decir, yo no creo que alguien por ser joven estrictamente sea abierto, por decirlo de alguna manera, y alguien por ser adulto mayor no. Yo creo que es tan prejuicioso decir que alguien está viejo para cumplir un cargo en la función pública, como que alguien es muy joven para poder hacerlo. Pero entonces seamos justos con una realidad y veamos cuántas dirigentes de avanzada edad hay y cuántos dirigentes jóvenes hay. Entonces, yo creo que la justicia, en este sentido, tiene que ver con que no debe haber topes mínimos ni máximos para poder ejercer un cargo público. Y esto, desde nuestra área también estamos impulsando estos debates. De pensar juntos, si una persona es adulta, lo puede ser adulta para todo. Entonces, si tiene 18 años, puede manejar un auto, puede casarse y también se puede presentar, o debiera poder presentarse a cualquier cargo público electivo. Como también es muy valioso que una persona de avanzada edad pueda seguir enseñándonos y seguir aprendiendo y seguir conviviendo, porque el trabajo interdisciplinario, integral, entre los géneros, entre la representación federal, pero también etaria, es también fundamental para pensar juntos, que creo una premisa que es fundamental: cuidar todo lo que se transformó, pero continuar con lo que hasta ahora no se pudo lograr. Y me parece que ese balance se puede hacer de una manera equidistante, entre todo lo tradicional, entre todo lo clásico y todo lo bien, repensando la historia, como muy bien creo que Judith fue la que comentó, que hay que analizar y repensar, digamos, pero también incorporando un montón de cuestiones que muchas veces están laterales y que todavía falta a veces
recepcionar por ahí de una manera más adecuada para que estén incorporadas en la agenda pública, legislativa y ejecutiva, ¿no? Así que bueno, sin mucho más que eso, me parece que me quedo con la premisa que decía recién, como algo para el movimiento, me parece, cuidar lo transformado y continuar con lo que hasta ahora no se pudo lograr. Bueno, muchísimas gracias, Federico. La verdad que muy interesante los temas que trajiste a colación. Los dos temas son para pensarlos, entendemos, en mayor profundidad, y también ameritan pensar en desafíos con dimensiones también más de la gobernanza internacional, y algunas cuestiones que aparecieron por ahí todavía no están instaladas en el debate público de la sociedad, y entonces ese pasito también es importante de hacer, sobre todo esta cuestión que mencionabas con el tema de los datos, pero igualmente la cuestión ambiental también, porque sobre todo las poblaciones, que somos la mayoría, vivimos en las grandes urbes, hay algunas cuestiones que no pasan por la cabeza de la gente en el día a día. Qué importante que es la comunicación en este sentido también, ¿no? Para poner estas agendas en lo público y que la sociedad se apropie de esas problemáticas también. Bueno, entonces ahora seguimos en el orden que habíamos planteado. Le damos la palabra a Camilo. Te agradecemos mucho también la presencia. No, a vos, Vicky, y a Mauro, que están acá coordinando este panel, que tuvo, como siempre, las cuestiones técnicas de la tecnología que estamos aprendiendo todo, así que un gusto y agradecido de la invitación y haberlas escuchado, bueno, a Gaby, a Flora, a Judith, a Meli, a Fede, así que, y a Sami, que después la vamos seguro a escuchar y compartir la charla. Bueno, lo que es el panel, que era activismos y desafíos, creo que es oportuno en términos de la situación y el contexto que tenemos con esta crisis, con esta pandemia, y la oportunidad histórica de lo que es el campo popular, de lo que son los movimientos sociales, las organizaciones y las diferentes activismos y políticas que se puedan impulsar. Porque hay algo que puso de relieve, que es el rol del Estado, que es el rol de las organizaciones sociales, de lo que se llaman los que están a cargo de la salud, de la alimentación en los barrios, y de toda esa militancia que es esencial, ¿no? Es esa palabra que me parece que nosotros tenemos que sentirla como propia, tomarla, y dársela de vuelta al sistema para que los ponga en el lugar que realmente corresponde, que muchas veces cuesta. Y me parece que lo que tenemos también en claro es que de toda crisis no necesariamente se sale con un paso adelante. Muchas veces son retrocesos, y muy graves, si no hay un cuestionamiento y no hay un orden político que guíe esa situación. De hecho, la última crisis que se vivió a nivel mundial, que fue una crisis económica financiera como el Lehman Brothers del 2008, terminó con una concentración de lo que es el sistema financiero y una acumulación de capital de este sistema mucho más voraz que lo que uno quisiera y lo que se estaba discutiendo en ese momento. Y me parece que esta crisis nos da la oportunidad de eso, para poner una agenda de transformación de lo que es el sistema en su conjunto, porque si no, no hay salida. Me parece que nuestra sociedad lo que está viviendo es esta distopía de pensar que se va a acabar el mundo antes de generar un modelo alternativo a este mundo. Y esa es lo que a nivel de la juventud, a nivel de los diferentes activismos y lo que es la política, tenemos que poner en agenda en una política colectiva. Porque esto de abarcar las diferentes actividades, las diferentes militancias como algo separado cada una en su lucha, es la debilidad que quiere y que trabaja el sistema para dividirnos y confrontarnos entre nosotros. Porque yo tengo claro que cuando el movimiento feminista plantea que se cobra 25% menos en términos del salario remunerado por igual función y que no se ocupan cargos jerárquicos en igual de condición, está planteando una crítica al sistema de acumulación del capitalismo. Lo mismo que el ecologismo y todo el movimiento de producción de lo que es el capital y el desarrollo de ese modelo, así como la economía popular y de las organizaciones. Me parece que esa es la agenda que nosotros tenemos que tener bien en claro, qué es lo que tenemos que confrontar y es lo que tenemos que plantear con proyectos y políticas concretas,
porque la realidad es que pareciera ser que la derecha es mucho más disruptiva, mucho más atractiva en términos de que patea el sistema y tiene un mensaje comunicacional mucho más agresivo, y nosotros terminamos siendo los representantes del orden, los representantes de la gestión, los representantes de la administración, y me parece que no es nuestro lugar, no es el lugar de los movimientos sociales, no es el lugar del peronismo, porque si algo queda claro es que el peronismo en su historia y de todo el campo popular vino a transformar la realidad, no a administrarla ni a gestionarla. Y me parece que esa es la agenda que tenemos de acá para adelante, y entre todos plantear cuestiones concretas. Ahora se está discutiendo lo que es el salario universal, se están discutiendo lo que es el impuesto a la riqueza, se tiene que plantear lo que es el comercio exterior, la situación energética, agraria, productiva, una agenda que sea de avanzada y que la podamos discutir de cara a la sociedad, y sin tener miedo de lo que eso signifique en términos de las confrontaciones de un sistema que inevitablemente va a estar adverso a nuestro espacio, va a estar adverso a nuestra agenda, y siempre es mejor plantearlo bien claro para que se tome posición y un acompañamiento de todos los sectores que nos ordenen en esta lucha, que es fundamental para la transformación. Como así fue en su momento las AFJP, que pudieron, y el sistema solidario, avanzar en la integralidad de las luchas y de las políticas por parte del gobierno y del Estado, para que hoy nosotros tengamos esa misma política en términos de lo que son el sector agropecuario y principalmente el sector financiero, que me parece que es el gran hegemón mundial que hoy tenemos que estar discutiendo, porque ya no es más la discusión entre un modelo agroexportador o un modelo de desarrollo industrial con consumo y mercado interno. Hay un nuevo hegemón que es el sistema financiero, y es el que nosotros tenemos que visibilizar en términos de las desigualdades que está poniendo esta agenda a nivel global. Porque en definitiva a lo que vinimos es a discutir no la riqueza como nos quiso poner el macrismo en agenda, y que fueron el planteo de riqueza y de pobreza cero. Nosotros lo que venimos a discutir es la riqueza, justamente, no la pobreza, y la desigualdad y la concentración. Así que en eso es el optimismo de la unidad de la lucha y de la discusión y la celebración de estas agendas para concertarnos entre todos, y que esa unidad se refleje también en las convocatorias, en las movilizaciones y en una agenda en conjunto y en común. Impecable, impecable con el tiempo también. La verdad que también muy interesante lo que traes a colación con toda esta situación de, bueno, que muchas veces tenemos en claro lo que no queremos, pero no tenemos tan en claro lo que sí queremos. Y bueno, y un poco el desafío de pensar este espacio, cuando nos pusimos a pensar desde dónde tomar la discusión y la cuestión de los activismos y pensar para adelante, tenía que ver con eso, con parte de esta discusión en la que dijimos, bueno, ¿cuáles son los horizontes a futuro? ¿Cuáles son las luchas que están encarnando el futuro? Y bueno, y parte de eso también tiene que ver un poco con lo que va a exponer Sami, que es una referente del proceso de lo que fue la ley de talles. No la voy a presentar porque no presenté al resto, pero bueno, para que se vaya acomodando y se vaya poniendo a disposición para hablar, Sami Alonso, que además, si hay alguien que sabe luchar con altura, con humor, ironía y mucha magia, es Sami. O sea, esa cosa de dejar de ser acartonades, dejar de ser aburrides, dejar de pensar que la militancia y los temas importantes tienen que ser serios para poca gente. Así que bueno, le damos la palabra a Sami Alonso. Bueno, compañera, gracias. Me hiciste reír, que no es menor. Bueno, gracias a todos. Bueno, fui anotando acá algunas cosas, y como sé que estamos medio corto del tiempo, me gustaría como retomar un poco el tema, esta cuestión de las corporalidades, ¿no? Esto que empezó hablando Gaby, de, bueno, que hay cuerpos que ya no valen o que llegan a cierta edad y es como que, bueno, de alguna forma hay cosas que no pueden hacer. Y me parece que dentro de lo que es los feminismos,
la lucha por la diversidad corporal me parece que, bueno, que estuvo muy en auge en el último tiempo, y creo que durante la cuarentena, con esta cuestión de un rebalse de gordodio, entendiendo al gordodio como una expresión de desprecio hacia las corporalidades gordas, me parece que puso mucho en agenda, como más intenso, más en lo que es el ámbito mainstream, esta cuestión de qué es la diversidad corporal y cómo luchamos para empezar a comunicar y a ver qué espacios tenemos que ocupar las disidencias, ¿no? Y me parece que es muy interesante algo que yo vengo viendo y que se viene hablando un montón, que es la cuestión de la lucha por la representatividad, ¿no? Bueno, decir, bueno, necesitamos ocupar espacios que nos fueron negados durante mucho tiempo, es decir, las personas gordas no aparecemos en ningún lado, o sea, no estamos en la tele, no hay periodistas gordas, no hay novelas, no hay gordas en novelas que no sean, no sé, amigas de la protagonista, no hay gordas viviendo una vida feliz, exitosa. Entonces, un poco me pongo a pensar cuál es la lucha por la representatividad, si realmente es solamente ocupar esos espacios, o en realidad también es empezar a pensar qué lugar, o sea, que ocupar esos espacios es político, y en realidad no solo alcanza con eso, sino que tenemos que pensar un proyecto colectivo y político. Me parece que no alcanza solamente con la lucha por la representatividad, que igual me parece que es súper importante porque realmente no la tenemos, o sea, a duras penas podemos ir a un shopping y encontrar ropa, teniendo una ley de talles que está aprobada pero no está reglamentada ni implementada. Tampoco alcanza con una ley de talles, porque toda la construcción social que tenemos, las personas gordas y las disidencias, o sea, estamos totalmente afuera de todo lo que es deseado, de todo lo que es visible, y de alguna forma de poder elegir la vida que queremos tener. De alguna forma nos fuimos acostumbrando a hacer el descarte. Entonces, pensar en un proyecto político y colectivo me parece que es empezar a pensar en nuestras infancias, que la ESI se aplique en todas las escuelas, decirle a nuestras infancias que sí, que hay cuerpos hegemónicos, hay cuerpos que tienen privilegios, pero hay otro tipo de cuerpos que también existen, y esos cuerpos también tienen derechos, ¿no? Y que nuestras infancias crezcan con otro tipo de cabeza y de forma, y empezar también a cuestionar qué consumen nuestros niños y niñas y niñes, y también qué pasa con los adolescentes, entendiendo que es una etapa súper complicada, ¿no? Y me parece que también la ESI es importante, y me parece que tenemos que empezar a pensar que, me parece que la batalla tiene que arrancar por las escuelas, tenemos que generar espacios de capacitación docente donde realmente la diversidad corporal tiene que ser un tema que se tiene que tratar. Les tiro algún dato estadístico, como para que sepan, somos el segundo país con más trastornos de alimentación después de Japón. Hay más del 60% de mujeres acá en Argentina, de adolescentes y jóvenes, que tienen trastornos de alimentación, o que al menos alguna vez en su vida tuvieron, y todavía esos datos, que para mí me parecen súper crueles, todavía nos hacen ruido para poder decir, che, me parece que esto tiene que ser un tema en la agenda y tenemos que hacer algo, y que no alcanza con que la gente pueda encontrar ropa, que obviamente es una batalla súper remil ganada, fui una de las voceras que estuvo peleando por la ley de talles, pero no alcanza con eso. Hay toda una construcción gordodiante y excluyente no solo en la representatividad, sino en una cuestión de derechos, ¿no? Esta cuestión de que las disidencias de alguna forma se tienen que conformar con lo que hay y no pueden reclamarle al Estado los derechos a tener una vida plena, a nivel laboral, a nivel sexoafectivamente, a nivel deseo. Entonces me parece que es importante empezar a pensar un proyecto político que a todas esas disidencias, no solo la disidencia gorda, que como es mi caso y es mi identidad política, sino empezar a pensar en el resto de las disidencias, y que realmente sin un proyecto colectivo y político organizado y militante para mí no es posible. Y me gusta decir esto porque me parece que a veces, o por lo menos lo que yo veo con los activismos o con algunos activismos, es que creemos que la militancia se termina en una red social. Y me parece que lo colectivo y embarrarse y poner el cuerpo, me parece que es necesario, no podemos perder el foco de eso. No alcanza una militancia de red social, y quizás no me gusta hablar de militancia de cartón porque me parece un poco fuerte, pero me parece que la militancia también está en los barrios, en las escuelas y fuera de la red social, y sobre todo con esto que dijeron ustedes antes, esta cuestión de que no todos tienen acceso
a un teléfono, a Wi-Fi y a una cuenta de Instagram o una cuenta de cualquier red social. O sea, creo que la cuarentena dejó en claro que sigue siendo un privilegio para muchos y para muchas de nosotros. Entonces me parece que la militancia siempre tiene que estar y tenemos que empezar, que la batalla también está en el campo de lo popular. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluimos el orden de las intervenciones, pero le damos espacio si algún compañero tiene ganas de intervenir para hacer algún feedback. Gabriela Cerruti nos acaba de decir que de vuelta tuvo un tema con la conexión y que nos manda un abrazo gigante a todos, pero le está costando mucho retomar la conectividad. Así que bueno, si alguno tiene ganas de comentar alguna cuestión, de volver alguna pelota. ¿Meli? No, yo les pido mil disculpas, pero me tengo que ir, que estoy tengo un tema personal, así que pensé que iba a durar menos, esto se extendió mucho. Y agradecerles a ustedes, Judy, la verdad divina, me encantó, Flora, Meli también, y Sami, la verdad que encantado, y Fede, todos, la verdad, y a Mauro ahí con Vicky de coordinar todo este gran lío y hermoso que fue esto, así que muchas gracias, les mando un beso grande. Un beso, Cami. Yo también, se me complicó el tema porque tengo otro Zoom y no podemos tener dos, así que Claro. Me dio mucha pena porque me encantó todo lo que contaron las compañeras y los compañeros que me precedieron. Además me enteré de algunas cosas que también eso siempre es enriquecedor. Por eso no quería irme sin saludarles, sin abrazarlos con esta iniciativa y con esta convocatoria. Dejar bien plasmado, estoy encantada con esto de las redes tienen que ser un avance, pero tenemos que saberla usar y no para la sumisión, sino para la liberación. Creo que son los términos que, como decía Flora, tenemos que recuperarlos, hablar de liberación, hablar de revolución, hablar de disrupción. Y para todo eso, siempre en este marco de este camino, que creo que, hablando de periodos históricos y de contemporaneidad, quiero cerrar con un 18 de marzo del 2019 que nos marcó un claro camino a todos los argentinos y a las argentinas, y esto es lo que nos posibilita hoy estar acá, es lo que nos posibilita intercambiar todas estas opiniones. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras, me encantó estar con ustedes. Totalmente, muchas gracias. Nos vemos pronto. La palabra a Meli, que quería decir algo. Y la sigo por YouTube porque eso puedo. Perfecto. Gracias, Judith. Bueno, no, yo sumándome un poco a lo que dijo la compañera, no leo bien el nombre, pero que habló del activismo gordo y los problemas de las diversidades corporales, creo que uno de los temas centrales que tenemos que plantearnos como sociedad y como militantes también es la representación de la diversidad, ¿no? Porque así como de alguna forma la derecha más conservadora nos pone grietas en todas partes, o sea, cualquier disidencia de criterio, de punto de vista, implica que estamos quebradas, que estamos rotas, que de alguna forma hay divisiones en el campo popular y nacional, o sea, como que la diversidad, o sea, no entienden que precisamente es diversidad. O sea, la riqueza de nuestra sociedad, como bien lo entendió Perón en su momento, ¿no? Es la diversidad. El peronismo se construye con una inmensa diversidad de ideas, de opiniones, que incluyó desde socialistas, algún mínimo grupo anarquista, también incluso comunistas, incluso radicales, incluso una gran conservadores, incluso muchísimas líneas distintas de pensamiento, pero que se centraron en algunos ejes puntuales. En lo demás, hay discusiones, hay debates, y con la diversidad nos pasa hoy como movimiento nacional y popular. Debemos entender eso, que estar en disidencia en algún punto concreto no tiene que ser un motivo de ruptura y de demonización de la persona que no se adapta a la más media, o sea, a la opinión que los medios quieren llegar a imponer de alguna manera de qué está bien y qué está mal en algunos temas. O sea, acá tendemos incluso entre nosotras mismas, de nosotros mismos, de alguna forma a
quebrarnos. Entramos en ese discurso de la derecha que busca partir permanentemente, nos busca separar y quebrar. Ellos no tienen ese conflicto, no se andan cuestionando tanto entre ellos, salvo en el periodo electoral, en general se amalgaman, ¿no? Se administran los conflictos. En cambio, de nuestro lado es como que todo tiende a separarnos. Un tema puntual ya rompemos. Y ese compañero o compañera que levantó esa bandera se convirtió lisa y llanamente en el demonio, en Satán. O sea, incluso desde cierto punto de vista de todos los colectivos, no solo de un colectivo en particular. Entonces tenemos que romper esa lógica de la demonización de quien piensa en un tema puntual diferente. O sea, no tenemos que entrar en esa práctica de descarte, porque de lo contrario va a ser, ¿quién va a quedar? Caímos en un esencialismo, un grado de pureza, digamos, que buscamos, que evidentemente es nefasto para la construcción, una gran construcción popular y un gran movimiento popular transformador. Entonces no tenemos que caer en esa trampa, tenemos que aceptar que hay una gran riqueza, tenemos que aceptar que dentro del movimiento hay personas que están a favor del aborto y personas que están en contra del aborto. Y bueno, nos guste o no nos guste, es así. No vamos a decir las que están en contra quedan afuera del movimiento Nacional Popular. O sea, por un tema puntual. Tendremos que comer los sapos, cada una de forma personal, pero lo que importa son las grandes unidades. O sea, no podemos... Hay como un sistema con C, ¿sí? Hetero, cis, patriarcal, pero también hay una forma de despreciar las corporalidades, es decir, ¿dónde está la representación, como bien planteó la compañera, de los cuerpos gordos en los medios? Y en el mismo activismo, ¿no? En la misma dirigencia. ¿Dónde están las gordas dirigentes en los partidos políticos o en el Parlamento? Salvo Carrió, que es un caso particular, pero en general no tenemos esos cuerpos a nivel dirigente. Tampoco tenemos cuerpos negros. ¿Por qué no hay en ningún espacio cuerpos negros? Porque todo la blanquitud. ¿Por qué este centralismo porteño, blanco y hegemónico se traslada a todos los medios, a todos los espacios y a todas las dirigencias? Yo estaba en un movimiento popular, años atrás, que toda la conducción era blanca, hegemónica, y se decía representar los movimientos populares, y le ponían la pata, por decirlo de alguna manera, para que los sectores de abajo no subieran, no crecieran. En vez de ayudar a la militancia popular a subir la estructura de la organización, se le ponía el freno, porque no eran perfectos, porque no podían hablar, se le decían, porque no sabés hablar, le decían algunas compañeras. Vos no podés ser dirigente porque no sabés hablar. Pero las compañías tienen la claridad lógica perfecta. Tenemos que romper. Todavía muy colonial, digamos, para seguir rompiendo. Claro, es así. ¿Y dónde están los descendientes de los pueblos originarios en los medios y en los partidos? ¿Dónde los ves? Entre comillas, claro. Las personas marrones, ¿dónde las ves? ¿Dónde las ves? No las ves en ningún lado. O sea, es así, la diversidad, la gran diversidad de género. ¿Dónde la ves en el nivel de dirigencia? Prácticamente juegan con lo que se llama ahora el token, ¿no? El tokenismo, es decir, te colocan de florero para decir que son amplios y diversos, pero no te dan ninguna función real. Pero por lo menos ya se están sintiendo condicionadas y ya saben que hay algunas cosas, que hay algunos pisos de acuerdos con los que ya no se puede volver atrás, como por ejemplo que te pongan de florero una mina ahí, pero que bueno, tenemos por delante muchísimos desafíos, todos estos temas que viene a plantear Meli son para seguir debatiendo muchísimo, porque además se vinculan con las tradiciones políticas, o sea, para llegar a la gobernanza hay que atravesar los anillos de los partidos, hay que atravesar los anillos federales, los anillos raciales, los anillos sexuales, todos esos temas que estuvimos hablando hoy. Y bueno, le quería pasar la palabra a mi coequiper Mauro para darle el cierre a este día tan hermoso que tuvimos hoy. Bueno, gracias Victoria, gracias a todos por estar presentes. Por ahí para cerrar y también recuperando un poco los comentarios que fueron apareciendo en el chat. Hay dos grandes palabras que aparecieron de modo muy recurrente. Una palabra que tiene que ver con lo colectivo y lo otro que tiene que ver con la diversidad y con la disidencia. Y me parece que si la tradición del pensamiento político moderno planteaba esas dos palabras como antitéticas,
y posicionarse desde lo colectivo implicaba un problema para pensar la diversidad o para pensar la disidencia, y posicionarse desde un lado, desde la diferencia, suponía pensar a lo colectivo como un problema. Me parece que lo que fue apareciendo tanto en las discusiones del chat como en todas las intervenciones fue que esos dos conceptos había que empezar a pensarlos de una manera más vinculada, de pensar espacios colectivos más diversos y pensar también una colectividad de alguna manera más ajustada a reclamos de la diversidad o de la diferencia o de la disidencia. En ese sentido me parece que hay un gran desafío por delante, que es cómo cambiar las coordenadas del pensamiento político y no ver en esas dos variables en contradicción, sino más bien en dos variables en tensión que nos permita avanzar en un camino emancipatorio. Así que bueno, esto continúa, por eso lamentablemente no podemos seguir con estas conversaciones. Gracias a todos por el tiempo y por dejarnos pensando varios días y varias semanas hasta el próximo encuentro que tengamos sobre los puntos que han tenido para conversar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, seguimos participando y asistiendo del resto de los eventos, que a las 7 viene el cierre, gran cierre, con las palabras de Santi Cafiero y de nuestra ministra de Seguridad, Sabina. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos y nos seguimos encontrando en este camino maravilloso.